Cuando la luz del día está en su cumbre, eres, Señor Jesús, luz y alegría, de quienes en la fe y en la esperanza celebran ya la fiesta de la vida. Eres resurrección, palabra y prenda, de ser y de vivir eternamente. Sembradas de esperanza nuestras vidas, serán en ti cosecha para siempre. Ven ya, Señor Jesús, Salvador nuestro. De tu radiante luz llena este día, camino de alegría y de esperanza. Cavar acontecer de nueva vida. Concédenos, oh Padre omnipotente, por tu Hijo Jesucristo, hermano nuestro, vivir ahora el fuego de tu Espíritu, haciendo de esta tierra un cielo nuevo. Amén. Bendito y alabado eres mi Señor, Dios del cielo y de la tierra, Dios eterno y bueno. Gloria te damos a ti, gloria te damos por siempre. Tu creación te exalta, tu creación te alaba, tu creación te bendice en este día nuevo que nos has regalado. Gracias, Señor, por estas maravillosas primicias de vida que nos da, de poder levantarnos, de poder respirar, de poder tener la fuerza a mirar a nuestros seres queridos, a mirar lo bueno que tú has sido con nosotros, Señor, a reflexionar en lo mucho que nos has amado y de dónde nos has sacado, bendito Dios. Grande eres por siempre, Señor. Tu nombre es precioso. Tu nombre es lo más dulce que podemos escuchar. Gracias, Señor. Este día, Señor, te entregamos nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser. Que este día sea un escalón más para acercarnos más a ti, Señor, para intimar más contigo, para recibir más de tu amor, recibir más de tu misericordia, para que tu Espíritu infunda en nosotros un fuego nuevo que haga en nosotros arder y nos haga gritar: Abba, Padre, bendito Dios, y nos haga reconocer como Jesús el Mesías, nuestro Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Todo esto te lo presentamos a ti, Señor, en tu santo nombre. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Aquí con ustedes nuevamente el hermano Daniel Santiago, del Círculo de Oración de la Parroquia San Francisco Javier. Gozoso y contento de estar aquí compartiendo en esta mañana las primicias que el Señor quiere compartir con cada uno de nosotros. Esta semana, en este día, seguimos meditando y reflexionando sobre la resurrección, como lo hemos estado haciendo todos los demás días de esta semana. Y hoy tenemos una pregunta nueva para reflexionar sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es: ¿por qué las autoridades judías tenían tanto miedo de que se anunciara la resurrección? ¿Por qué tenían tanto miedo de que la gente supiera o que regara la voz de que Jesús había resucitado, había recobrado su vida? Bendito Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, que está tomada de Mateo capítulo 27, versículo 62. Al día siguiente, es decir, el sábado, los jefes de los sacerdotes y los fariseos fueron juntos a ver a Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que aquel mentiroso, cuando aún vivía, dijo que después de 3 días iba a resucitar. Por eso, mande usted asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos y roben el cuerpo, y después digan a la gente que ha resucitado. En tal caso, la última mentira sería peor que la primera. Pilato les dijo: ahí tienen ustedes soldados de guardia. Vayan y aseguren el sepulcro lo mejor que puedan. Fueron pues y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la piedra que lo tapaba, y dejaron allí los soldados de guardia. Entonces, en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, en el versículo 11, luego de la resurrección,
Dice la palabra, mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia se fueron a la ciudad y comunicaron a los jefes de los sacerdotes lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos del pueblo y entre todos acordaron sobornar a los soldados para que dijeran que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo durante la noche mientras la guardia dormía. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que sucedió el sábado luego de la muerte de resurrección, donde Jesús aún en el sepulcro antes de la resurrección, donde ya estas personas tenían en la cabeza de que si se regaba la voz o de que Jesús resucitaba, podía ser peor que todo lo que él hubiera, todas las cosas buenas que él hubiera anunciado durante los 3 años de vida pública. Y es por eso que hablan con Pilato para que ponga unos soldados a velar la piedra y le ponga un sello y eso no se pueda mover. Luego de la resurrección, que los soldados nada pudieron hacer ante ese milagro de resurrección, pues entonces van corriendo donde los jefes y los sacerdotes judíos y entonces le dicen que, ¿verdad? Que lo que había sucedido, de que la piedra se movió, de que él ya no estaba ahí, de que estaba la tumba vacía. Y entonces ahí los judíos asustados deciden mentir y sobornar para que se dijera que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo durante la noche. Miren qué cosa, ¿verdad? Como uno cae en la mentira, uno cae en el pecado, todo buscando los intereses propios, esperando los intereses propios. Algo y una lectura también que Dios pone en mi corazón, ¿verdad? Es cuando Pedro y Juan están ante el Sanedrín, luego de haber proclamado la palabra de Dios. Esto es ya luego de Pentecostés, luego de haber llenándose del Espíritu Santo, empiezan a proclamar la palabra y empiezan a evangelizar y a hablar de Jesús resucitado y cómo lo llevan ante el Sanedrín, ante los maestros de la ley. Y luego de que ellos reprenden a los discípulos por estar predicando y evangelizando, primero se sorprenden, ¿verdad?, de la forma como ellos predican y esa fuerza que tienen y esa fe que tienen. Y ellos dicen, pero es que esta gente no tiene ni estudio, esta gente no son gente culta y mira cómo están hablando y miren con la fuerza que hablan. Y al final, como no encuentran cómo condenarlo, lo único que le dicen es, no hablen más de esto, o sea, dejen de hablar de Jesús y de la resurrección. Se lo prohíben. Y entonces ahí volvemos a la pregunta, ¿por qué estas autoridades judías tenían tanto miedo de que se anunciara la resurrección? ¿Por qué tenían tanto miedo? Y siguiendo, ¿verdad? Toda esta semana hemos estado siguiendo una prédica de Fray Nelson Medina, fray dominico colombiano, que a mí me gusta mucho, y él usa una lectura de segundo libro de Macabeo, en el capítulo 7, donde hay un tirano que tiene estos jóvenes del pueblo de Israel. Y el rey quería obligar a estos 7 hermanos judíos y a su madre a comer carne de cerdo. Obviamente esto era un rey que no era judío. Y él quería sobreponerse ante la fe. El rey quería estar sobre la fe de estos hermanos judíos. Y decidió comenzar a torturarlos, como estas personas no querían comer carne de cerdo, no querían negar su fe. Empezó a torturarlos, a mutilarlos y cortaba sus miembros. Cortó la lengua, les cortaba las manos, los pies, los dedos. El tipo, o sea, tenía una mente maquiavélica. Y entonces comienza a torturar cada uno de estos hermanos uno a uno para que negaran su fe, para que comieran carne de cerdo. Y entonces los hermanos preferían todos morir antes de desobedecer la ley de Dios. Y algo impactante de estos hermanos, y ahí por eso viene este tema, es que ellos cada vez que estaban siendo torturados y ya estaban a punto de morir, ellos decían cosas como la siguiente: de Dios recibí estos miembros, los miembros que le estaban cortando,
De Dios recibí estos miembros, pero por sus leyes los desprecio. Y de Él espero recobrarlos. O sea, estos miembros los leí de Dios, estos miembros los recibí de Dios, pero por su ley, por la ley de Dios, por seguir a Dios, yo los desprecio. Y yo sé que con Él espero recobrarlos, estos miembros nuevamente. Otro hermano decía, acepto morir a mano de los hombres, esperando las promesas hechas por Dios de que Él nos resucitará. Hermano, mire qué poderoso cuando estos varones, estos 7 hermanos, estaban tan seguros de la resurrección de los tiempos, de que el Mesías vendría en un momento dado, porque en este tiempo aún no había llegado el Mesías. Ellos tenían tanta confianza en que Dios los resucitaría, que ellos preferían hacer lo que fuera antes de abandonar su fe, antes de negar su fe por seguir a un rey cualquiera, a un tirano cualquiera. Todos los tiranos de este mundo, hermano, todos los tiranos solo pueden llegar a torturarnos, a presionarnos hasta la muerte. Hasta la muerte. Hasta ahí llegan ellos. Una vez llega la muerte, ya no pueden hacer más nada. Y es por eso que ellos torturan a la gente, o sea, hacen tantas cosas para oprimir a las personas, especialmente a los cristianos, oprimirlos. Por eso a Jesús lo oprimieron, lo torturaron, lo hicieron vivir esa pasión, pero al final ellos pensaron que ganaron en la muerte. Ahí era su límite, ya ahí no podían hacer más nada. Por eso querían crucifíquenlo. Pero una vez llegó a la muerte, ya perdieron el control. Ya perdieron lo que podían hacer mundanamente. Ya luego, si Jesús quería resucitar, ellos ya no tenían control de eso. Bendito Dios. Ellos no tenían control. Y es lo que ellos deseaban, tener control sobre todas las cosas, de lo que sucedía, de lo que se hablaba. El que cree en la resurrección le pierde miedo a los tiranos, le pierde miedo a los opresores, le pierde miedo a los dictadores, le pierde miedo a cualquier persona en este mundo que se crea soberano, que se crea dueño de todo. Todas estas personas de poder que económicamente piensan que pueden hacer lo que les da la gana por tener dinero, por tener una posición, que creen que pueden hacer lo que quieran con la gente, bendito Dios. Lo hemos visto mucho durante la historia de la iglesia, especialmente últimamente, donde ha habido tanta persecución de parte del gobierno a la iglesia católica en Puerto Rico. Pero no pueden, bendito Dios, porque nosotros creemos en la resurrección de Jesús. Y eso va mucho más allá de lo que ellos puedan lograr hacer aquí en la tierra, bendito Dios. El que cree en la resurrección se vuelve imparable. Y esto lo demuestran los miles y miles de mártires que ha tenido la iglesia durante la historia de la iglesia completa, bendito Dios. Esto lo demuestran los miles y miles de mártires, porque los mártires reafirman a sus hermanos en la fe, pues con su testimonio ellos dan muestra de que la enseñanza recibida son verdaderas y valiosas, porque nadie va a dar la vida si no cree plenamente en lo que hemos aprendido, en lo que hemos recibido, en lo que hemos experimentado de parte de Dios, en esa fe que está tan profunda en nuestra vida, en nuestro interior, que somos capaces de hacer lo que sea. Nos volvemos locos de Cristo, hermano, nos volvemos locos porque ante el mundo lo que estamos haciendo es de locos. Mas sin embargo para nosotros tiene tanto sentido porque hemos visto algo, hemos experimentado algo que nuestro ser, nuestra lógica, nuestro intelecto no puede explicar. Tertuliano, un padre de la iglesia, decía: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. El martirio es un medio de expansión de la fe. Pues el ejemplo por el ejemplo de fortaleza y compromiso de esas personas que llegaron hasta la muerte. Si eso es la sangre de un mártir, que bendito Dios siguió a Jesús hasta el fin, ¿cuánto más fue la sangre de Cristo, bendito Dios?
cuánto más fue la sangre de Cristo que cambió nuestra vida, que nos limpió por completo, que nos restauró por completo. Y ese miedo que tenían estas autoridades judías, de que ese mensaje por la resurrección de Jesús se volviera de forma exponencial a todas las personas, llegar a todas las personas. Y lo podemos ver también a través de ejemplos de otros mártires como San Esteban protomártir, el primer mártir. Y dice la palabra en Hechos 7, y apedraban a Esteban, y mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó en gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Bendito Dios, la resurrección del Señor en nuestra vida es tan grande que cambia nuestro ser de tal forma que aún en medio de la tortura, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, somos capaces de perdonar hasta a nuestros opresores. Somos capaces de perdonar a nuestros opresores. No hay dictador que pueda tomar control de un cristiano que tiene bien puesta su fe, porque aunque nos quiten la vida terrenal, no nos pueden quitar la promesa más grande, que es lo que nosotros anhelamos, que es la de la vida eterna. Y eso es lo que les duele, eso es lo que les tortura tanto. Monseñor Oscar Arnulfo Romero decía: mi voz desaparecerá, pero mis palabras, que es Cristo, quedará en los corazones que lo hayan querido acoger. Él también decía: el martirio es una gracia de Dios que no creo merecer, pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida, que mi sangre sea semilla de libertad y señal de que la esperanza será pronto una realidad. Bendito Dios. Y ahí estábamos viendo Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Venía del pueblo de El Salvador, que estaba viviendo una dictadura donde había más beneficios para la clase alta que para la clase pobre. Veíamos donde había una opresión, una persecución a la Iglesia Católica. Bendito Dios. Y hoy en día vemos un pueblo que ha crecido tanto en la fe, que se ha fortalecido tanto, que recibió tanta acogida de la Iglesia Católica. Bendito Dios, por mártires como Monseñor Oscar Arnulfo Romero y los demás sacerdotes que dieron la vida y laicos por la fe. Bendito Dios. Nosotros tenemos que creer, nosotros tenemos que entender que la resurrección de Jesús en nosotros crea una fuerza tan grande de que perdemos cualquier miedo, bendito Dios, de que perdemos cualquier miedo para evangelizar, perdemos cualquier vergüenza para llevar la palabra del Señor, para hacer su santa voluntad. Y por eso esa gente tenía tanto miedo, por eso los maestros de la ley tenían tanto miedo de lo que podía salir del mensaje de la resurrección, pero no pudieron. Y al final del día no se callaron. Los discípulos no se callaron y se proclamó el santo evangelio que hoy nosotros, 2000 años después, hemos recibido y hemos experimentado. Bendito Dios. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has regalado. Gracias, Señor, porque tu Espíritu inspira en nosotros un deseo de anunciarte, un deseo de que si nuestros labios se callan, nosotros nos sentimos agobiados porque no estamos haciendo tu voluntad. Un deseo de que si, Señor, no estamos llevando tu mensaje a cada lugar, no solamente a través de nuestras palabras, sino de nuestros talentos, de nuestro amor, de nuestro abrazo hacia los demás, de llevar un estilo de vida distinto hacia los demás. No nos podemos conformar, porque luego de haberte recibido a ti, Señor, luego de haberte recibido a ti, no nos queda más que hacer tu santa voluntad. No nos queda más que ser discípulos tuyos hasta el extremo, hasta la muerte como la diste tú, bendito Dios. Gracias, Señor. Que tu Espíritu nos dé la fortaleza para serte fiel en todo momento, para anunciar las grandezas tuyas y denunciar lo que no proviene de ti, bendito Dios. Todo esto lo presentamos a ti, Señor, en este día. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.